en la convivencia que se llama la democracia. Estoy segura que alguna habrá escuchado qué es democracia, ¿verdad? ¿O de qué se trata? El día de hoy vamos a afianzar esos conocimientos que tenemos, esos conocimientos previos, y vamos a tener ya de seguro qué es la democracia. Bueno, para empezar, tenemos que definirla, ¿sí? Vamos a saber qué significa democracia. Nos dice lo siguiente, que es una forma de convivencia social, ¿sí? Esto quiere decir que no solamente la democracia está dentro del gobierno, ¿no? Sino en todos lados, es una convivencia. Hay democracia en el aula de clases, hay democracia en tu casita también. Entonces, por eso se dice que es una convivencia social, ¿sí? En esta forma de convivencia nos dice, todas las personas, todas sin distinción alguna, son libres y tienen los mismos derechos, ¿sí? Atención con esto, todas las personas tienen el mismo derecho, ¿sí? No uno más que otro, sino todos por igual. Además, nos dice, el pueblo tiene poder y lo ejerce mediante los representantes que elige. ¿Sí? Un país democrático, por ejemplo, el pueblo es el que manda, por así decirlo, ¿sí? Es el que tiene el poder, nos dice. Aquí el pequeño que está al lado inferior nos dice, nos da un dato bastante importante. ¿Qué nos dice? La democracia fue creada en Grecia. ¿Alguien se ubica dónde quedará Grecia? Está en otro continente, está en Europa, ¿sí? ¿Quiénes la definían como el gobierno del pueblo? Entonces, fue en Grecia donde se desarrolla recién, donde se crea este tipo de convivencia social llamada democracia, ¿sí? Aquí en los dibujitos puedes ver que una forma de democracia es ejercer tu voto, otro también ejercer tu opinión, porque acá los pequeños están levantando la manito, ¿no? Entonces, da a entender que quieren ejercer su opinión, ¿sí? Vivimos, les hago esta pregunta, ¿ustedes creen que vivimos en un país democrático? ¿Sí o no? A ver, ¿cuál creen que será la respuesta? Si es que quieren contestarme, lo pueden hacer vía el chat, ¿sí? Para yo saber que están así bien atentos a la clase. La respuesta es sí, nosotros vivimos en un país democrático. Muy bien, Yarit me está diciendo que sí, muy bien, Yarit. Vivimos nosotros en un país democrático. ¿Y por qué creen que vivimos en un país democrático? Bueno, es porque las personas elegimos a quienes nos van a gobernar. Esa es una característica esencial para que nosotros podamos vivir en un país democrático, ¿no? Que el pueblo elija a sus representantes, ¿sí? Además, nos dice, todos tenemos los mismos derechos. Aquí en Perú, en nuestro país, se supone que todos tenemos los mismos derechos, sin distinción de nuestro género, sea hombre o mujer, de nuestra religión. Ustedes saben que aquí tenemos muchas religiones, ¿verdad? No solamente está el católico, también está el evangélico, está el mormón, está el pentecostés. Tenemos infinidad de religiones. Y eso no quiere decir que la católica, que es la que hay más cantidad de personas que ejercen esa religión, no quiere decir que esta religión sea la mejor o tenga más privilegios que las demás, ¿no? No todos son por igual. También nos dice el lugar de nacimiento, no tiene por qué ser algo o una característica de distinción. Un niño de la costa, un niño de la sierra o un niño de la selva tienen también los mismos derechos, ¿sí? No importa si yo soy limeñito, si tengo a mi compañero que viene de la sierra, una parte de la sierra, no quiere decir que yo soy más que él, ¿verdad? Todos somos iguales, ¿sí? Aquí les lanzo otra pregunta. ¿Siempre habremos vivido en un país democrático? ¿Sí o no? A ver, ¿quién me responde? ¿Ustedes creen que siempre hemos vivido en un país democrático? ¿Qué me dicen por ahí? Enzo me dice que sí. Sí, me dice Lucero. Janina también me dice que sí. A ver, vamos a ver cuál es Sí, la respuesta.
Santiago Sí, dice que no. A ver, silenciemos los micrófonos solamente por el chat por el momento, ¿sí? Santiago me dice que sí. no. Estefano me dice que sí. Vamos a ver la respuesta. A ver, silenciamos los micrófonos, por favor. Silenciamos todos los micrófonos. La respuesta, vamos a ver ahora, es no. No, ¿y por qué decimos que no siempre hemos vivido en un país democrático? Que nos dice, a ver, antiguamente las mujeres no eran consideradas ciudadanas, mírense, fíjense ustedes, y por ende no se les consideraba en las votaciones, nos dice, ¿ya ven? Entonces, nuestro Perú no siempre ha sido un país democrático. Sin embargo, dice que estas condiciones mejoraron y ahora, hoy en día, en la actualidad, todos tenemos los mismos derechos, ¿sí? Por aquí también te van a pasar un dato unos pequeños y nos dicen lo siguiente. El Perú fue el penúltimo país de Latinoamérica en conceder el derecho al sufragio a las mujeres. Imagínense, de toda Latinoamérica, el ¿Ya? penúltimo fue en elegir en conceder el derecho a las mujeres. Y esta situación, este acontecimiento, este cambio se dio en el gobierno de Manuel Odría en 1955. ¿Cuántos años han pasado hasta ahora? Si estamos en el 2020, han pasado a 65 años, ¿sí? Por ahí más o menos, en que las mujeres recién han sido consideradas ciudadanas y han podido ejercer su derecho a votar, ¿sí? Entonces ya hemos conocido que el Perú no siempre ha sido un país democrático, ¿no? Ha tenido sus debilidades, pero felizmente esto ya ha pasado, ¿sí? Ahora vamos a ver ¿cómo podemos nosotros identificar a un país democrático? ¿Sí? ¿Cuáles son esas características, esas condiciones para que nosotros sepamos que ese país es democrático? A ver, la primera característica nos dice, hay libertad de expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas pueden opinar con toda la libertad del mundo, ¿sí? Tienen el derecho a ejercer su opinión, a ser escuchados, como pueden ver en la imagen. Ustedes saben que a veces hay marchas, hay protestas, ¿no? Dentro de la sociedad y lo hacen porque ellos tienen derecho a que todos escuchen su opinión, ¿sí? Es un derecho que nosotros tenemos como personas, la libertad de expresión. Otra característica es que hay libertad de asociarse. ¿Cómo así, Nis? Nos dice que todas las personas somos libres para organizarnos y tomar decisiones, ¿sí? Esto se ve no solamente también en lo que es el gobierno, que eligen, hay comités y todo, ¿no? En el aula de clases, por ejemplo, cuando alguna vez la maestra te ha mandado a hacer un trabajo grupal, tú has tenido que dar la libertad de elegir con quiénes quieres hacer grupo. ¿Sí? Has elegido a tus compañeros y una vez que han elegido, han hecho su grupito, se han estado distribuyendo las tareas, se han estado organizándose, ¿verdad? Entonces, esto también es un ejemplo de la libertad de asociarse que tenemos nosotros, ¿sí? Nos copiamos, dicen, y no, es para que trabajen mejor, para que se organicen, para que tomen decisiones, ¿sí? Ya, listo, me están diciendo más despacio, ¿está bien? Entonces, la primera característica va a ser la libertad de expresión, la libertad de yo poder opinar. La segunda característica es la libertad que yo tengo para juntarme con otras personas, ¿no? La libertad de asociación, como se conoce, ¿sí? Aquí está un dibujito, como pueden ver, es un grupo de personas que se han juntado, que se han unido con el fin pues de llevar a cabo alguna tarea, quizás están intercambiando ideas, están organizándose para que al final en conjunto, en grupo, puedan tener
una decisión así grupal, ¿verdad? Se tienen que poner de acuerdo por eso. ¿Qué otra característica tenemos por aquí? Tenemos, dice, en las elecciones hay diferentes partidos políticos. Es cierto que ustedes todavía están pequeñitos, ¿verdad? Todavía no pueden votar. Sin embargo, seguramente han podido ver cuando su mamito, su mamita, su papito han ido a ejercer su voto, ¿verdad? En este año, justamente en enero, hubo elecciones de congresistas. Seguramente ahí tu papito, tu mamita fueron a votar. Y cuando van a votar es porque hay diversidad de partidos políticos, o sea, hay diversidad de opciones, ¿sí? Un país democrático se caracteriza también porque presenta diversidad de opciones para que el pueblo elija la que mejor le convenga, ¿sí? Aquí, por ejemplo, te voy a mostrar una imagen donde más o menos están los partidos políticos en la actualidad. Seguramente has escuchado del APRA, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado del APRA? Estoy segura que sí. También está Solidaridad Nacional, ahí está Frente Amplio, ¿no? Todos estos partidos políticos y más son los que el gobierno da al pueblo para que pues éste pueda elegir uno de todos ellos, ¿sí? Y ejercer su voto a elecciones, ¿sí? Ya cuando nosotros, ustedes, perdón, sean más grandecitos, ya van a tener esa responsabilidad, porque también es una responsabilidad a que ustedes tengan que elegir a sus representantes, ¿no? Por eso es bueno que poco a poco se estén familiarizando con esta característica, con este derecho que tenemos los seres humanos de ejercer nuestro voto, ¿sí? Veamos entonces otra característica. ¿Qué nos dice esa característica? Dice, hay elecciones regulares, ¿no? En nuestro país, ojo, estamos hablando específicamente de nuestro país, de Perú, elegimos a nuestro presidente cada 5 años, ¿sí? Cuando papito y mamita van a elegir al presidente, después de 5 años recién tienen que volver a elegir otro presidente, ¿sí? ¿Ustedes saben si pasó esto con Martín Vizcarra? ¿Martín Vizcarra fue elegido? ¿Alguien me puede contestar por ahí? A ver, ¿alguien me contesta si es que saben que Martín Vizcarra fue elegido o no? El vicepresidente. Muy bien, muy bien. A ver, todos me contestan por el chat, ¿sí? Para no generar interferencia. Muy bien, veo que están muy, muy actualizados con todos. Papito, mamita les ha estado contando seguramente cómo es que Martín Vizcarra llegó a la presidencia, ¿no? Como ustedes todos han dicho, Martín No Vizcarra sé. no fue elegido. A ver, todavía, corazón, desactiva tu micrófono todavía, ¿sí? Martín Vizcarra, como les decía, entonces no ha sido elegido. Él tuvo que asumir el cargo porque el presidente que había elegido el pueblo, que ese entonces pues era Pablo Kuczynski, desistió, ¿no? Renunció al cargo y Martín Vizcarra como vicepresidente tuvo que asumir el cargo, ¿no? Entonces estas condiciones, estas excepciones se dan por si es que el presidente renuncia, si es que el presidente es sacado, ¿no? Del cargo, es relevado. Entonces, ahí recién es el vicepresidente quien asume el cargo, ¿sí? Pero normalmente todo el pueblo elige al presidente por 5 años, ¿sí? En el Perú. Veamos ahora otra carácter. Aquí está, mira, aquí está la imagen que te puse, donde el pueblo elige el presidente, ¿no? ¿Y cómo gana? Por mayoría de votos, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no pueden simpatizar quizá con ese presidente, con ese candidato. Sin embargo, la mayoría gana, ¿no? Esa es una característica también de la democracia, ¿no? Que el pueblo decide en su mayoría, ¿no? Porque es cierto que nunca van a estar todos conformes, ¿sí? Siempre va a haber uno por ahí que no quiera, que no le guste,
pero, ¿no?, una característica de la democracia es que la mayoría gana, ¿no? Al costado, como pueden ver, es más o menos una representación de cómo se ejerce el voto, que saben que también es secreto, ¿no? Nadie más que tú puede saber cuando realizas una votación o una elección, ¿sí? Tiene que ser ultra secreto. Veamos ahora otra característica. Nos dice la última. El sufragio universal. ¿Alguien sabe a qué se refieren con sufragio? ¿Qué será el sufragio? El sufragio es la votación, ¿sí? Cuando tú vas a votar, ese derecho y ese deber a la vez. Claro, por ahí me están diciendo, Oscar, Enzo dice votar. Muy bien, chicos, muy bien, veo que están bien atentos. El ¿Votar? Exacto, son las votaciones que nosotros tenemos que realizar, ¿no? El votar por el candidato que a mí me convence más, ¿no? Que para mí ese va a ser el mejor candidato, entonces yo voy y ejerzo mi voto, ¿no? Y de alguna manera también pues estoy ejerciendo ahí mi opinión, ¿sí? Nos dice, todas las personas a partir de los 18 años, ¿ustedes en qué edad están más o menos? ¿8 añitos por ahí? ¿8 añitos? ¿8, 7? Sí, 8 años. Ya, muy bien. Entonces, faltan 10 años nos faltarían. exacto, corazón, exacto. Les faltaría todavía 10 Sí, mis. para que ustedes puedan ejercer este derecho. Y ojo, también es un deber a la vez, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ser responsables de saber a quién estamos poniendo como representante, ¿no? A quién estamos dejando el Perú en las manos prácticamente, ¿no? Entonces están teniendo 8 añitos por ahí, les falta todavía 10 años para que ustedes se empapen de este derecho del ser humano y puedan votar de manera consciente, ¿sí? Porque se supone que están eligiendo un representante por 5 años, imagínate, 5 años ese presidente nos va a gobernar, entonces lo tiene que hacer, se supone, de la mejor manera, ¿verdad? Tiene que haber un avance entre el Perú de hace 5 años atrás, ¿sí? Aquí te dejo también otra imagen. Ahí está tapando, creo, este chat. Aquí está donde podemos votar, ¿sí? Pero este tipo de votación, ¿ustedes creen que solamente es para elegir el presidente o también se puede ejercer para otro tipo de situaciones? También los alcaldes. Muy bien, por ahí me dijo también los alcaldes, exactamente, se eligen, en el Perú al menos se elige presidente, se elige alcaldes, muy bien, Enzo me dice, se elige congresistas, este año se han elegido a los congresistas también, ¿no? Congresistas. Exacto, ¿alguien sabe cuántos congresistas hay en el Perú? ¿Cuántos congresistas conforman el gabinete? No se lo... 24. Uy, más, mucho más, corazón, mucho más. Imagínense que aquí en el Perú son 130 congresistas, ¿no? Son 130 personas que ¿Son son 130? 130, corazón, 130 personas que se reúnen para tomar decisiones del Perú, ¿sí? 130 congresistas. 130 congresistas. Muy bien, entonces, dicho esto, ha sido las partes más importantes, lo que es, o lo que nosotros llamamos como democracia, ¿sí?